damos inicio a la jornada de hoy y la verdad que lo damos con Amaia, que es una ponente de lujo para el Congreso y para ETAPI. La verdad que es un honor que ella siempre participe a todos los llamamientos que hacemos. Ayer ya visteis, salió su trabajo en diferentes ponentes del día. La fueron nombrando como colaboradora en sus trabajos y en muchas de las aportaciones de ETAPI. Para ETAPI es un orgullo que siempre colabore con nosotros, con una predisposición absoluta. Y bueno, para nosotros también es un motivo de orgullo y presumimos, ¿no?, que una de nuestras socias pues sea una figura relevante a nivel internacional en todos los grupos o en numerosos grupos de investigación del área de la psiquiatría. Bueno, Amaia, que no te he presentado. Amaia Arbas es doctora en psiquiatría. Me ha dicho que no hiciera una presentación académica o titular, lo que se lo agradezco porque es inabarcable y no sabes por dónde empezar a resumir. Pero bueno, ella es doctora en psiquiatría, tuvo formación en Inglaterra, discípula de Rutter, directora de la unidad infanto-juvenil de la Clínica de Tarrasa y también directora del Centro IGAIN, que bueno, que es una forma también que nos está demostrando de que se puede hacer psiquiatría de muchas diferentes maneras. Y a mí sí que me gustaría destacar dentro del ámbito de ETAPI su labor formativa. Aparte de pertenecer y de estar en todas las publicaciones internacionales de prestigio y pertenecer a grupos de investigación punteros, el día a día de ella pues, pasan muchas horas formando a profesionales de base, como muchos de los que estamos aquí. Yo creo que pues, son ya miles las personas a las que has formado en ADIR y en ADOS, y un poco también desde su filosofía que compartimos de ETAPI, pues eso, de formar desde las bases, de acompañar a los profesionales de atención directa y de intentar cambiar las cosas desde abajo, no desde arriba, sino desde los principios básicos de las personas que estamos día a día con las personas con autismo. Y aparte, bueno, su preocupación continua por el bienestar mental y por el bienestar emocional de las personas con autismo me consta que le lleva muchas horas, por no decir la totalidad de su vida. Es un placer, Amaia, tenerte como amiga, como socia y desde luego como ponente en el Congreso. Es una verdadera suerte que tenemos. Muchas gracias. Bueno, espero no caerme de aquí, ¿no?, para que me veáis bien. Pero bueno, si me caigo no es mucho. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Javier la presentación, porque ya llevo 26 años en Barcelona y cuando después de 12 años de estar en Inglaterra caí en España, en Cataluña, que yo no conocía a nadie, pues Javier, María, Simona fueron uno de los primeros que me abrieron la puerta al Autismo Burgos, que fue una de las primeras también formaciones que hice, y así también a través de esa puerta y gracias a Joaquín también, que también me abrió la puerta del autismo, pues entré poco a poco y entré en ETAPI, que la verdad siempre digo que es una asociación de profesionales que mantiene la esencia de lo que debe ser, ¿no?, el avance científico, pero nunca olvidar que son personas, que son familias y que además pues, se transmite en el cuidado también de los miembros de ETAPI, ¿no? Yo cuando veo Café de los Abrazos digo, ¡joder, qué maravilla!, ¿no? Espero que eso nunca se pierda, ¿no?, el cuidado de unos a otros, y eso es lo que hace de ETAPI pues, una asociación diferente de profesionales que espero que se mantenga y que mantenga el espíritu del cuidado, que en el fondo es lo más importante. La investigación siempre tiene que estar al merced del cuidado de las personas y de las familias. Después de los 25 años yo también estaba un poco nostálgica y estaba pensando ayer, con el guipuchi que me provoca, porque yo soy bilbaína, que cómo empecé en el autismo. Y yo hace 35 años pues, estuve un año de adjunto
en Gales, en Cardiff. Y, de hecho, pues participé en el primer estudio epidemiológico, que era, bueno, súper rudimentario en aquella época, y fue uno de los primeros, yo creo que fue el primer estudio epidemiológico que se hizo en Inglaterra, muy sencillo. Me acuerdo que entonces empezaba a hablar del Asperger, y luego ya fui a trabajar al Moseley Hospital, con Michael Rutter, donde también entré en el primer estudio de investigación de genética, el estudio más importante que se ha hecho, el GeneSac. Y en aquella época, claro, cuando piensas que era el autismo era una discapacidad. En el grupo de Michael Rutter, que de hecho era el grupo de referencia, yo creo que internacional, diagnosticábamos cuando venían, no había ninguna prisa de diagnosticar. La intervención era meramente social. Dentro del ámbito educacional, la mayoría de los niños, algunos estaban institucionalizados porque se pensaba que estaban mejor. Inglaterra tenía en aquella época los niños con autismo muchísimos institucionalizados. Y cuando tú piensas, yo visitaba muchísimos colegios de estas características con un nivel de agresividad enorme, porque en Inglaterra está totalmente prohibido cualquier tipo de restricción mecánica, y realmente, bueno, la práctica del autismo en aquella época también era bastante complicada, con medicaciones que provocaban enormes efectos secundarios. Y cuando piensas 35 años después, ¿dónde estamos? El autismo es algo tan diferente que yo, en el fondo, es lo que voy a intentar transmitir a través de lo que es el diagnóstico. Como dice Javier, una de mis primeras dedicaciones, cuando llegué a Barcelona y realmente no había personas con autismo diagnosticadas, o muy poquitas, pues pensé que mi labor fundamental era, primero, el diagnóstico, y es lo que voy a decir hoy. Todavía tenemos que diagnosticar más y más precozmente, porque si no los diagnosticamos en infancia, el riesgo que tienen es que van a recibir diagnósticos psiquiátricos. Una de las cosas que hemos visto según hemos ido identificando, diagnosticando a aquellos que no tienen discapacidad intelectual, es que el autismo no es un trastorno, no es una enfermedad, es un factor de riesgo evolutivo. Y aquellos que tienen síntomas sutiles, que parece que no va a pasar nada, cognitivamente a veces van a desarrollar dificultades que van a ser muy vulnerables a lo que es diagnósticos de salud mental. Y como el autismo no es visible en la época adolescente y adulta, y sí las comorbilidades, muchos van a recibir diagnósticos psiquiátricos que sabemos que no responden a los tratamientos típicos de esos problemas psiquiátricos y que se van a cronificar. Y eso es la gran evidencia que está saliendo en los estudios de psiquiatría. Claro, yo también me formé en psiquiatría de adultos, entonces, hace ya 40 años, 40 o 37, por ahí. Y en aquella época, pues, aprendías la psiquiatría a partir de los 18 años, por lo tanto, la salud mental está construida desde la psicosis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos emocionales, y la mayoría de las personas de mi edad, incluso más jóvenes, no han aprendido nada de lo que es menores de 18 años. Por lo tanto, esto es un gran reto, cómo la salud mental se actualiza, entiende lo que es las alteraciones evolutivas, incorpora lo que es el riesgo evolutivo no solo del autismo, sino de todas las alteraciones, y ahí es donde está nuestro gran trabajo. Por lo tanto, la identificación y el diagnóstico adecuado, temprano, y no solo del autismo, sino de la funcionalidad, de cómo afecta a los diferentes aspectos, es fundamental y es lo que hoy voy a intentar dirigirme. Por lo tanto, voy a hablar qué es la evaluación y definición un poco del diagnóstico, porque lo confundimos a veces. Aspectos actuales con la evaluación, cuáles son los criterios actuales diagnósticos y las controversias diagnósticas en las diferentes edades. En primeras edades, en edad infantil, adolescente y adulto, en la edad, en el género femenino, que tenemos enormes cosas que hacer.
aspectos diagnósticos de la comorbilidad a lo largo de toda la charla, instrumentos de evaluación diagnóstica más actuales, que la tristeza es que cada vez demostramos que mucho de lo que utilizamos sirve para poco y, por lo tanto, cada vez que vamos haciendo estudios de validación de los instrumentos, vemos que funcionan poco. Instrumentos de evaluación del cambio, que es totalmente desmoralizante, y tenemos que pensar que todo lo que desarrollamos, que muchas veces vemos que es efectivo, decía ayer Joaquín, los estudios de la bumetamina, del valobastán, que nosotros teníamos la sensación que mejoraban, pero no tenemos instrumentos que miden cambio y, por lo tanto, no podemos demostrar efectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que para estos niños o adultos con muchas limitaciones funcionales, con severa discapacidad, necesitamos también tratamientos farmacológicos que les ayuden también para los problemas importantes que tengan, no tanto para aquellos que no tienen discapacidad, pero sí para los que tienen discapacidades importantes. Y las compañías farmacéuticas están invirtiendo mucho dinero y por falta de instrumentos de evaluación vemos que realmente cierran los estudios después de invertir mucho dinero y esto es un enorme riesgo para nuestro campo. Por otra parte, ¿qué piensan los padres del diagnóstico y las conclusiones? A ver, no voy a entrar mucho en qué es la causa del autismo, pero en estos 35 años que estábamos ciegos, sabíamos que había alguna alteración genética, porque Michael Rutter desde los años 60 en su estudio célebre de gemelos vio que la causa genética era muy importante en autismo, la concordancia en gemelos monocigóticos era de más de un 90%, comparada con la de cigóticos, que era muy bajita. Por lo tanto, prácticamente lo mismo que la recurrencia en hermanos, de 3 a 10%. Desde entonces ya se vio que había una causa genética importante en el autismo. Hoy ya sabemos que hay algunos de los componentes genéticos que influyen en este desarrollo diferencial. Aquí están un poco pues, todas las áreas que vemos que también están alterados en el desarrollo del cerebro de las personas con el autismo. Y se va a desarrollar de una manera diferencial, sobre todo lo que es la corteza cerebral. Este es un poco el estudio célebre de Casanovas, donde vio que la corteza cerebral de las personas con autismo se edificaba de manera diferencial, con una interconectividad importante a nivel neuronal que es similar también o que puede también coincidir con las alteraciones de la epilepsia y la discapacidad intelectual. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay aspectos embrionarios, estructuras embrionarias que ya en el primer año de la vida desaparecen en los niños que tienen una evolución más típica y en las personas con autismo pues estas estructuras embrionarias no desaparecen y coinciden con el desarrollo de los primeros signos de autismo a partir de los 6 meses, que es cuando estas estructuras embrionarias pasan a estructuras más corticales que en el paso del autismo pues vemos que está alterado. ¿Y qué quiere decir? Que los primeros signos de autismo van a coincidir con alteraciones en el área de la psicomotricidad y sensorialidad, como veremos posteriormente, y que el autismo no es algo estático, que es algo que ha cambiado, ni nuestro cerebro tampoco. Y por lo tanto va a haber como ventanas evolutivas, áreas donde realmente áreas cerebrales o procesos cerebrales van a ser más intensos y van a coincidir con determinado tipo de signos de autismo que van a ir apareciendo a diferentes edades. Y esto es muy relevante. No se va a presentar el autismo lo mismo a los 6 meses que a los 3 años, que a los 5, que a los 15, que a los 18. Y todavía también está por descubrir, porque hay un aspecto fundamental, aquellas personas con autismo sin discapacidad intelectual, algunos empeoran, desarrollan comorbilidades importantes en la adolescencia. Hay procesos hormonales importantes con la aparición de la pubertad, pero también hay eliminación sináptica muy importante con procesos madurativos muy importantes a nivel del área prefrontal. Y también tendríamos que ver si hay aspectos fundamentales en la adolescencia que hace también y se relaciona con la comorbilidad.
Por lo tanto, uno de los aspectos que tenemos que pensar es que nuestra evaluación no tiene que ser una evaluación repetitiva. Tenemos que evaluar a diferentes estadios evolutivos qué áreas van a aparecer en ese momento y ver cuál es nuestro tipo de intervención. Es decir, evidentemente, entre los 12 y 24 meses, el área de la comunicación social es muy importante. Entre los 24 y 36, toda la emergencia del juego, conductas repetitivas, la emergencia de la sociabilidad. Pero a partir de los 4 y 5 años, el área de la cognición social es fundamental. Y vamos a ver que el área de la cognición social no es un criterio diagnóstico, pero que va a influir de una manera determinante en lo que es el adolescente y el adulto. Tenemos poquísimos instrumentos, hay muchos para evaluar cognición social porque ninguno funciona en aquel grupo que queremos que funcione, en aquellos que más los necesitamos, que es en el adolescente y en el adulto sin discapacidad intelectual. Y, por lo tanto, va a depender de nuestras habilidades clínicas el evaluarlos, el conocerlos, el ver cómo piensan sobre las personas, cómo piensan sobre el mundo y, por lo tanto, entender por qué no funcionan. Porque muchas veces lo que vemos es totalmente normotípico. Vemos mujeres que vienen totalmente normotípicas y dices, bueno, ¿y qué le pasa? Pero, en cambio, cuando procesamos su información, cuando procesamos cómo ellas sienten y entienden los sentimientos y los pensamientos de otras personas, entendemos por qué no funcionan. Y, por lo tanto, ahí va a ser áreas fundamentales en que nos tenemos que concentrar. Dentro de la prevalencia, evidentemente el autismo está incrementando, eso no es ningún misterio. Ya se afirma que está más cerca del 2% en prevalencia que del 1%. De hecho, ya hay revisores que te corrigen los artículos cuando mandas un 1% de prevalencia. Y el estudio del CDC americano, pues había áreas que tenían cerca de un diagnóstico de un 4%. En lo que es la edad adulta, vamos a ver que aquellos que tienen discapacidades importantes, intelectuales, moderada o profunda, la comorbilidad con el autismo es muy alta, cerca de un 40%, y el ratio mujer-hombre es muy semejante. Pero cuando miramos el grupo sin discapacidad intelectual adultos, la prevalencia es un 1% y hay 10 veces más hombres que mujeres. Cuando en los estudios epidemiológicos de infancia hay 3 hombres o 3 niños por cada niña. Por lo tanto, en todo este proceso perdemos 7 de cada 10 mujeres que no llegan a la época adulta con diagnóstico. Y la pregunta es, ¿dónde están? Pues bueno, vamos a ver si las encontramos. Este es un estudio que realizamos con el grupo del IMIN, donde se miró todos los datos administrativos de Cataluña en el sistema público, tanto de atención precoz como de los equipos de salud mental infantil y juvenil menores de 18 años. No pudimos mirar a adultos porque dentro de los datos administrativos de salud mental no existía el diagnóstico de autismo en aquella época, en el 2017, cuando lo hicimos. Y lo que vimos es que en el grupo de atención precoz, de 0 a 5 años, había multiplicado la incidencia, el número anual de nuevos casos diagnosticados en el sistema público entre el 2009 y 2017. Nosotros cada año en Tarrasa recibimos 150 nuevos casos de autismo diagnosticados de atención precoz. No ha incrementado nada los recursos que tenemos, no hay ningún recurso específico para autismo. Y en el grupo entre el grupo de los 5 a los 17 años se había multiplicado anualmente por 2,5, es decir, que el incremento había sido muy importante. Nosotros en Cataluña, en el sistema público, la prevalencia de diagnóstico en menores de 18 años era 1,23%, fruto de la inversión que ha tenido la Generalitat, que trabajó codo a codo conmigo durante un tiempo, no ahora, pero entonces, y realmente formamos a los equipos de salud mental infantil y juvenil y a los equipos de atención precoz, y esto llevó también a una identificación importante. Por lo tanto, lo que vamos a ver también es que en la prevalencia de 1,23%
había enormes diferencias de prevalencia en los diferentes equipos de salud mental infantil y juvenil, donde allí empiezan las diferencias en la atención. Si mirábamos, por ejemplo, nuestras áreas del Vallès, por la prevalencia de diagnóstico era de 1,4–1,5%. Pero todos los equipos de Barcelona, su prevalencia de diagnóstico era entre 0,5 y 0,8. Y no porque nuestros compañeros diagnostiquen peor, no. Porque hay un nivel socioeconómico diferente, hay acceso a buenos equipos de autismo y, por lo tanto, estos equipos ven 1/3 de lo que vemos nosotros en áreas con niveles socioeconómicos muchísimo más bajos y con una enorme demanda. Por lo tanto, ¿qué es la evaluación? Pues la evaluación es cómo recogemos la información que necesitamos para entender bien a la persona, a lo que le pasa, a su afectación funcional en todo su entorno. También tenemos que recoger información para ver si podemos identificar qué le pasa, porque actualmente, sobre todo en el grupo con varias alteraciones del neurodesarrollo, que no tienen lenguaje, que tienen discapacidad intelectual importante, que tienen autismo, hoy por hoy, con las técnicas que tenemos genéticas, podemos identificar hasta un 40% de causas genéticas que tienen una relevancia importante. Primero, porque están vinculadas parcial o totalmente a la etiología del autismo. Estos padres, con esta información, muchas veces van más tranquilos para tener hermanos. Y por otra parte, también hay grupos donde a través de la identificación genética se están uniendo a nivel internacional con el objetivo de que poco a poco, si se sabe la causa, se podrá desarrollar también posibles tratamientos más dirigidos. Por lo tanto, dentro de lo que es la evaluación, pues lo más importante sigue siendo recoger una buena historia del desarrollo, con todos los hitos del desarrollo, no solo de autismo, sino todos, y cómo se desvía de lo que es la evolución típica. La regresión es muy importante, es decir, la regresión claramente indica autismo. La regresión no existe o realmente es muy infrecuente dentro de lo que es la discapacidad intelectual y, por lo tanto, en cambio, está muy asociada con el autismo. Y también tendremos que recoger qué es lo que le preocupan a los padres. Hay padres que no vienen preocupados y, por lo tanto, nuestra evaluación tiene que ser muy sensible hacia ellos, porque en el fondo es un proceso que es difícil. Nos vamos a concentrar en las dificultades de sus hijos y, por lo tanto, tenemos que ser personas, sobre todo en aquellos padres que son legadores o que no han reconocido las dificultades, con delicadeza. Tendremos que utilizar cuestionarios que veremos que con una limitada validez. Es recomendable hacer entrevistas semiestructuradas, por lo menos una de las dos, el ADI o el A2. Evidentemente es recomendable, tampoco es obligatorio. Evaluar es recomendable aspectos cognitivos para diferenciar si lo que estamos viendo se debe a un retraso global más relacionado con una discapacidad intelectual, pero también ver si hay áreas cognitivas que son positivas, porque parte de la evaluación tiene que ser no solo ver las dificultades, sino también ver las fortalezas. ¿Qué es lo positivo en esta persona que evaluamos? Aspectos que nos van a ayudar a basar también nuestro tratamiento en sus fortalezas. Y, por lo tanto, esta evaluación cognitiva también se debe concentrar en qué es lo que hacen bien y también el nivel de aprendizaje. Ayer hablábamos de la educación. No podemos decir que un niño no aprende porque tiene autismo. No es ninguna razón. Hay personas con autismo que tienen 2 carreras y que son auténticos cracks. Por lo tanto, tendremos que evaluar a qué se debe el que no aprendan. Si tiene una limitación en el aprendizaje por su propia discapacidad intelectual, si tiene una dislexia o bien hay aspectos del autismo que le influye. Todo lo que es la adaptación funcional y lo que decía también, todo lo relacionado con las investigaciones médicas, sobre todo el grupo más afectado. Estas causas genéticas también influyen en problemas médicos que aparecen a diferentes edades, aparecen en edad adolescente, edad adulta
Y es verdad, como decía ayer Joaquín, muchos de ellos no han tenido una analítica en su vida. Tendremos que desarrollar sistemas donde ayudemos a estos niños a tener, o adultos, a tener analíticas y a las familias a poder hacer exploraciones. Por lo tanto, es otro de los grandes desafíos. Una vez que tengamos toda esta información a través de evaluaciones clínicas o bien estandarizadas, el clínico, no el ADI o el ADOS, el clínico o grupo de clínicos, tiene que hacer el diagnóstico. Por lo tanto, el diagnóstico, desgraciadamente o afortunadamente, yo creo que para todos, es una responsabilidad nuestra, no de ningún instrumento. Y, por lo tanto, con toda esta información, tenemos que ver que cumple los criterios del DSM-5. Hoy por hoy es nuestro criterio. Es decir, ¿qué quiere decir? El autismo es bastante básico. Es decir, que cumple todos los criterios del DSM-5 y es el A1, que tiene dificultades en la interacción social, el A2, que tiene dificultades de alguna manera en la comunicación no verbal o integración de la comunicación, y el 3, que tiene dificultades para adaptarse al contexto o a las relaciones con niños o con personas de su edad, y el área de las conductas repetitivas, que cumple 2. Una es todo lo que es repetitivo, de lenguaje, de acciones, con el cuerpo. 2, todo lo relacionado con la inflexibilidad al cambio en rutinas. 3, intereses fijos, muy intensos. Y 4, alteraciones sensoriales. Es decir, eso es lo que nos tenemos que asegurar, que cumplen 2 criterios que empiezan pronto en la vida, pero que muchas veces pasan totalmente desapercibidos y que interfiere a nivel de funcionalidad. Eso es lo que tenemos que, para hacer un diagnóstico de TEA. Eso es lo que necesitamos. Y luego sí que tenemos que especificar todo lo adicional, que es tan importante como todo esto. Es decir, si tiene otros retrasos evolutivos del lenguaje, cognitivos, si tiene hiperactividad, dificultades atencionales, si tiene problemas de salud mental, más en adolescencia o época adulta, y también especificar el nivel de ayudas que necesita de 1 a 3. Ya uno de los problemas que tenemos es que el CIE-11, aunque parece que hay pocas diferencias, son importantes. Y lo primero es que no identifica a las alteraciones sensoriales como un criterio esencial diagnóstico. Y eso, para las mujeres, va a ser un problema, porque muchas de las mujeres tienen alteraciones sensoriales y no tienen conductas repetitivas. Y, por lo tanto, todavía se nos van a quedar más por debajo de criterios. Y también su manera de los modificadores clínicos se transforman en subcategorías diagnósticas basadas en lenguaje y capacidad intelectual. ¿Qué son los aspectos relevantes en la evaluación? Pues que no hay ninguna evaluación estandarizada generalizada. Yo a veces veo estos informes que siempre hacen lo mismo y no debería ser así. Es decir, tenemos que planificar nuestra evaluación basado en cuál es el problema que vienen y después de una primera buena historia clínica donde vamos viendo qué es el problema, dónde están las desviaciones evolutivas, cuáles son las dificultades, qué posible etiología, y ahí es donde diseñamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a evaluar. Y desde luego esto varía enormemente con la edad, con el género, con la comorbilidad y con los tratamientos. Por otra parte, siempre deberíamos recoger unos mínimos. No se puede dar un diagnóstico de autismo nada más entrar por la puerta. Eso es una malísima práctica. ¿A quién le diagnostican cualquier cosa, aunque sea una gripe, nada más entrando por la puerta? Por lo tanto, debemos hacer unas exploraciones mínimas. Y otro de los aspectos importantes, las evaluaciones las pueden hacer todos los profesionales, pero el diagnóstico, sobre todo en edad adolescente y adulto, deberían ser diagnósticos hechos por profesionales clínicos. Dado la alta comorbilidad que existe y la complejidad diagnóstica, yo pienso que es esencial que al menos alguien que sepa de psicopatología esté dentro de lo que es el grupo diagnóstico, sobre todo a estas edades.
Por otra parte, vamos a ver que existe una escasa validez de los cuestionarios autoinformados para adolescentes y adultos. La sensibilidad es muy baja y, por lo tanto, cometemos muchos errores. Por lo tanto, es muy importante que esto lo utilicemos como ayuda, pero que no demos mucho paso en el diagnóstico. Y lo que se está demostrando es que lo que se hizo ya en los años 80, es decir, evaluaciones basadas en el evaluador, es fundamental. Es incómodo, exige formación, exige cuidado, exige saber de autismo, pero son las que todavía siguen siendo más válidas con todas las limitaciones que tienen. Pero los cuestionarios, tanto rellenados por padres, que muchas veces no detectan, no identifican los síntomas de autismo, o que ellos mismos tienen signos de autismo que no les dan importancia, pues realmente son poco válidos, sean de padres y mucho menos los autoinformados. Y desde luego tenemos que pensar que no hay instrumentos perfectos, todos tienen errores, y que las discrepancias que tenemos, por ejemplo, en el ADI y en el ADO, son importantes para nosotros. No tenemos nunca que descartar la discrepancia, es lo que nos da la información. Si tenemos alguien que una historia evolutiva te da muchos problemas y un ADOS te da por debajo de criterios, pues posiblemente es que está acomodando los síntomas y que tenemos que mirar cognitivamente cómo está. O si tenemos un ADOS que nos da muchas alteraciones y unos padres que en una ADR no nos dan ninguna alteración, es porque estos padres tienen dificultades, no identifican, necesitan mucha ayuda y, por lo tanto, esa información cualitativa es importantísima. ¿En qué punto nos encontramos en el diagnóstico? Pues que en estos 35 años que llevo practicando el autismo, los criterios de autismo no han cambiado, seguimos con los mismos criterios de Kanner. El autismo en clasificación diagnóstica sigue siendo lo mismo, cuando ahora es algo totalmente diferente. Sí que el DSM-5 ha incluido el concepto dimensional, pero tenemos que adaptar nuestras clasificaciones, nuestras evaluaciones, más a lo que es el autismo actual, algo muy complejo, con diferentes manifestaciones y que realmente somos poco efectivos en algunos grupos y mucho más efectivo en el diagnóstico en otros. Ha habido un incremento de diagnóstico a todas las edades, sobre todo de las mejores habilidades cognitivas, y yo creo que una cosa muy importante, que todavía tampoco sabemos muy bien qué hacer, la investigación indica que no solo aquellos que tienen categorías diagnósticas tienen un incremento de riesgo para problemas de salud mental, también aquellos que tienen síntomas muy sutiles en infancia, pero que en la adolescencia, según van creciendo, su proceso de autonomía está afectado y desarrollan problemas importantes. Yo creo que nuestra investigación tiene que estudiar este grupo y ver qué características de riesgo, qué síntomas son aquellos que se asocian con un riesgo evolutivo, con más dificultades y más afectación a nivel funcional. Sabemos muy poco, se ha dado poca importancia, por ejemplo, a la inflexibilidad cognitiva, no es un criterio diagnóstico, y en adultos vemos una extrema rigidez, muy concretos que realmente hacen que les cuesta entender las situaciones y les afecta de una manera muy relevante también en su función ejecutiva. A nivel de niños pequeñitos, pues vamos a tener que alrededor de un 50 o 70% tiene otras alteraciones evolutivas y alrededor entre 25 y 50 tiene varias alteraciones evolutivas, y en este grupo es en el que más dificultades diagnósticas tenemos, porque se diagnostica siempre más el trastorno del lenguaje, la discapacidad intelectual, la hiperactividad. ¿Por qué? Porque en el fondo parece que es mejor darles estas noticias a los padres y porque a veces los signos de autismo tampoco están muy visibles y todo lo que es la conducta muchas veces es lo que llama la atención, lo que preocupa a los padres. El que no hagan gestos o el que no les mire cuando un niño, por ejemplo, es muy movido, agresivo, pues muchas veces tampoco se da importancia, o cuando un niño no habla, que para ellos es mucho más relevante. Aquellos que tienen síntomas más sutiles y que no tienen comorbilidad son aquellos que en primera infancia siguen pasando desapercibidos, y esto sobre todo ocurre también en niños.
Los síntomas más útiles sin comorbilidad son aquellos que tienen más errores. Y lo que vamos a ver es que los retrasos en el diagnóstico, la falta de intervención temprana, está claramente relacionado con dificultades en la adaptación funcional. ¿Cuáles son los colectivos de más riesgo de no diagnosticarse? Pues aquellos con múltiples retrasos evolutivos, con comorbilidad con epilepsia, con psicomotricidad, con discapacidad intelectual, con prematuridad, con mutismo selectivo, con TDAH, que veremos que es uno de los principales errores diagnósticos, género femenino, todos aquellos que se presentan con comorbilidades en la edad adolescente y adultas que no han recibido diagnóstico temprano. La edad adulta es muy difícil de que reciban diagnósticos. Hay un retraso de 11 años una vez que van pidiendo ayuda hasta que se les diagnostica el autismo. Factores socioculturales, esto es muy importante, minorías étnicas, personas de peor educación reciben menos el diagnóstico. Tenemos también que mejorar nuestra identificación con ellos, padres negadores de síntomas y padres que ellos dan poca importancia también a la sintomatología de TEA. Este es un estudio que me parece muy interesante y es un estudio pues bueno, de esto que hacen los escandinavos con miles de casos. Son 654.000 menores de 16 años, donde se mira 16.126 menores de 16 años con autismo. Y se mira cuándo reciben el primer diagnóstico, qué comorbilidad reciben y cuál es el ratio de mujeres-hombres, que yo creo que es impactante. Primero vamos a ver en la edad entre 5 y 10 años, los que reciben más diagnósticos en estas edades son aquellos que tienen comorbilidad con epilepsia, con discapacidad intelectual, con alteraciones de dormir y son preferentemente niñas más que niños. Si miramos la franja entre los 6 y los 10 años, vamos a ver que ahí se diagnostica la comorbilidad más en niños y es relacionado más con espera que esto solo nada así, con TDAH, con trastornos de conducta, que también las niñas lo tienen muy incrementado, pero es más frecuente en niños. Los tics, por ejemplo, también son más frecuentes. Pero si miramos la franja de adolescencia, que es la verde, vemos la enorme diferencia que hay en niñas, en adolescentes, que reciben diagnósticos comórbidos de ansiedad, depresión, muchísimo más frecuentemente que los chicos, de psicosis también, es decir, que se diagnostican de psicosis y de trastornos de la conducta alimentaria. Y lo que vemos es que la comorbilidad, estos son en rojo, son todas las mujeres, vemos que es muchísimo más frecuente. ¿Qué quiere decir? Que este 7 que perdemos a nivel de diagnóstico o bien o no tienen comorbilidad o realmente tienen comorbilidades que se confunden con el autismo. Porque solo reciben diagnóstico aquellas que vienen con comorbilidades asociadas. ¿Cuáles son las controversias en las edades más precoces? Pues sabemos que el tratamiento precoz mejora la comunicación, la cognición, la adaptación funcional, que hay, como decía, desarrollo paulatino de síntomas. El área de la psicomotricidad ha sido un área muy descuidada. Es decir, durante mucho tiempo se pensaba que la psicomotricidad era en aquellos que desarrollaban discapacidad intelectual. Y eso no es verdad, es decir, es vinculado a los primeros signos que ocurren en esta transformación de un cerebro más embrionario a un cerebro más evolutivamente adulto y que realmente afecta lo primero en lo que es el área psicomotriz. El área psicomotriz sabemos muy poco de qué repercusiones tiene evolutivamente después, pero sabemos que para comunicarte necesitas hacer gestos. Todo el área de nuestro cuerpo, también la sensorialidad, la percepción, la hiposensorialidad, la conciencia de nuestro cuerpo, de nuestras percepciones, de tener hambre, tener calor, tener frío, tener dolor, es como vamos viviendo nuestro cuerpo. En cierta manera, la conciencia, la instrumentalización del autismo, aquellos niños inteligentes que instrumentalizan, dices, pero ¿cómo instrumentaliza? ¿Cómo no se da cuenta
que su cuerpo es diferente al cuerpo de su madre. Pues bueno, y estamos viendo también que ellos crecen con más dudas en su identificación. Y tendremos que pensar hasta qué punto hay cosas que nosotros no hemos dado importancia y que ellos nos están demostrando que ellos, como viven también su identidad, a ellos les provoca estrés. Evidentemente puede haber muchas más razones. Ellos son muchísimo más libres también, tienen mucha menos presión social a veces para manifestar lo que sienten, lo que quieren, y eso también es una manera en que ellos viven su identidad de una manera mucho más libre. Pero tampoco tenemos que olvidar que hay aspectos quizá que tenemos que mirar. Por otra parte, los criterios, quizá las áreas donde más dificultades a nivel diagnóstico va a haber son los trastornos del lenguaje, por ejemplo, que un trastorno del lenguaje es un desarrollo más inmaduro de un lenguaje dentro de lo que es la normalidad. Por lo tanto, ellos van a preservar el aspecto no verbal, el contexto les ayuda a entender el lenguaje y en general les ayuda a entender a las personas, y en general la comprensión del lenguaje está más preservada. Y tampoco tienen todas este lenguaje estereotipado, con poca funcionalidad social que se presenta en el autismo. El trastorno de comunicación social se duda realmente si tiene algún sentido en que sea un grupo diferencial, y realmente tiene las alteraciones de la comunicación social del autismo, pero no tiene conductas repetitivas ni tampoco en el lenguaje estereotipado. Por tanto, si miramos bien, muchas veces vamos a ver que puede haber criterios que se queden un poco por debajo de criterios de autismo, pero que tienen aquellos con diagnóstico de comunicación social algún tipo de conducta repetitiva. La discapacidad intelectual, por la mayoría de los instrumentos, como la A2, por ejemplo, no es válido en niños menores de 15 meses o el ADR en menores de 18 meses. Por lo tanto, el grupo más severo en discapacidad intelectual carecemos de instrumentos válidos para evaluarlo, meramente porque no hay suficiente funcionalidad donde los instrumentos puedan ser útiles. Y yo creo que estas cifras también son importantes. Nos equivocamos en el diagnóstico de discapacidad intelectual. Un 25-30%, según los estudios, de los niños que decimos que tienen discapacidad intelectual no lo tienen en la época adulta. Tampoco se sabe muy bien por qué. Yo creo que mucho porque ellos no responden a nuestras evaluaciones, pero también puede ser porque a veces tienen dificultades atencionales que van mejorando con el tiempo. Es decir, creo que es un dato a mirar. Este es un estudio que ha salido recientemente de cuál es la edad de diagnóstico mundial. Sobre todo son todos los países más desarrollados los que han hecho estudios de prevalencia, y la verdad es que tampoco salimos muy bien. La edad media de diagnóstico es alrededor de los 60,48 meses. Es decir, la edad media de diagnóstico es a los 5 años. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer. Y también lo que está claro, este es un estudio de metaanálisis de 29 estudios, donde se demuestra claramente que la intervención precoz es efectiva, ¿no? Porque a veces había dudas, ¿no? Pues bueno, pues no hay ninguna duda en que la mayoría de los estudios indica que la evolución de las personas que tienen intervención precoz es muchísimo mejor. Dentro de la controversia diagnóstica, bueno, vamos a ver que la hiperactividad es uno de los criterios bueno, que realmente complica el diagnóstico en estas edades, y que realmente la hiperactividad en general los padres no dan mucha importancia. Los trastornos de aprendizaje, es decir, el autismo les va a influenciar primero porque hay perfiles cognitivos, hay niños que tienen buenas habilidades de lenguaje, pero en cambio tienen dificultades visoespaciales, con dificultades en el concepto matemático y que les influye, sobre todo en algunas áreas. Por lo tanto, el aprendizaje de ellos muchas veces tiene que estar muy adaptado en áreas específicas y que realmente luego se pueden dedicar en las áreas mejores para ellos. Pero también vamos a ver pues, dificultades en el área de la función ejecutiva. Bueno, voy a pasar esto y solo también quiero hablar que en la edad infantil hay una categoría diagnóstica del DSM-5
que es el ARFID. El ARFID ahora está tomando importancia, que es el Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. ¿Y por qué? Pues estos son niños que se presentan sobre todo por problemas alimentarios a los pediatras, niños que por sus alteraciones sensoriales, porque les da miedo comer o porque no tienen apetito, no comen, y que realmente tienen retrasos muy importantes del crecimiento y del peso. Bueno, lo que se ve es que entre un 12 y un tercio de ellos tienen también TEA, normalmente sutil, no diagnosticado. Y estos en general son grupos bastante complicados de manejo dentro de lo que es la práctica clínica. Un poco vamos a hablar de la parte adolescente, saber que hay un incremento de demanda importante a estas edades, que hay conciencia de las diferencias de sus compañeros, las victimizaciones con las memorias traumáticas que les van a influir en el resto de su vida. Hay dificultades también en todo lo que es la aceptación de sus cambios corporales, de no cumplir las expectativas familiares. Ellos son personas muy unidas a su familia y esto también a ellos cuando no pueden con los estudios o cuando realmente se lo están pasando mal es algo que les importa. Y realmente es un área también de dificultad con de enganche con las nuevas tecnologías y conflictos del desarrollo de su sexualidad y de la identidad de género. La cognición social, es lo que decía, que es muy importante tanto en el adolescente o adulto, las alteraciones tanto en su percepción, en su reconocimiento emocional, la lexitimia y el reconocimiento emocional en otras personas, la empatía. La empatía cognitiva, el reconocimiento de qué es lo que puede pensar la otra persona y esa percepción muy concentrada en el detalle que muchas veces ves que muchos de los pacientes psiquiátricos de adultos que no se ha detectado cuando los evaluamos, tienen esa atención muy en el detalle que piensan que está relacionado con cuadros más de TOC o de psicosis. Y esa percepción muy concentrada en el detalle hace que les cuesta también mucho integrar la información múltiple y que además están muy colapsados cuanto más información tienen. Tienen dificultades también en la memoria autobiográfica, no se acuerdan de cosas de ellos y también en el área de la flexibilidad cognitiva y de la planificación. Bueno, ya se ha hablado a nivel de identidad de género y sabemos que tienen más dificultades tanto en lo que es el área de la aceptación de su propia de disforia de género, que está más incrementado en la población con TEA, pero también algunos de ellos no tienen ningún tipo de conflicto, es decir, ellos viven su género como quieren, es decir, son mucho más fluidos en cómo lo manifiesta. Pero también vamos a ver en que más de un 60% de las personas con autismo no son heterosexuales y sobre todo más en el género femenino, es decir, que tienen muchísima más variabilidad también en el desarrollo de su sexualidad. Este es, revisando un poco todo lo que ha pasado en Inglaterra a nivel de disforia de género, me parece muy interesante, porque Inglaterra ha sido uno de los... cuando empecé en el Moseley, hace también, pues yo creo, 33 años, ahí empecé en una de las unidades de disforia de género en aquella época, donde ellos estaban muy avanzados, y cuando era una de adultos, y ellos desarrollaron una clínica en la Tavistock de identidad de género porque vieron que si trataban hormonalmente a aquellos que tenían una transexualidad antes de que empezaran a desarrollar los caracteres sexuales, evolucionaban mejor. Y por lo tanto, ha sido un país donde se identificaban de manera muy temprana, se trataban hormonalmente a los transexuales y, por lo tanto, necesitaban 2 años de tratamiento hormonal antes de cambiar el nombre. Es decir, que a veces cuando hablamos de las cosas tenemos que ver por qué. Pero cuando miramos esta clínica, que era la única que existía en Inglaterra, y vemos que entre el 2009 y 2010 tenía 32 mujeres asignadas al nacimiento y 40 hombres asignados al nacimiento, en el 2018-2019 se habían convertido en 1.740 mujeres y 624 hombres. ¿Qué quiere decir? Que el grupo que iba en el 2009-2010 era totalmente diferente
al grupo que iba en el 2018-2019. Por eso ellos han paralizado esta clínica y han dicho tenemos que investigar qué pasa, porque igual el tratamiento que estamos haciendo a este grupo no es el mismo que necesitaba el grupo de la transexualidad. Yo creo que esto no es una moda, y que la investigación es lo único que nos va a ayudar. El grupo de las personas con TEA que tienen problemas de disforia de género es un grupo que sufre muchísimo, tiene grandes alteraciones emocionales, tiene autolesiones, no es un producto de la moda y, por lo tanto, nuestra responsabilidad es estudiarlos y verles cómo les ayudamos. Las familias tienen que apoyarles y los profesionales también. A nivel de adultos, solo decir pues, que en el adulto la presentación del autismo prácticamente es imperceptible. Lo que se observa es un aislamiento y una alteración funcional. Se presenta sobre todo la rigidez cognitiva, rumiaciones. Ellos muchas veces están con rumiaciones muy obsesivas, con episodios traumáticos, muy afectados a veces con cuadros emocionales. Y por eso también a nivel, voy a pasar un poco la parte de la comorbilidad, si queréis luego ya preguntamos. Brevemente, solo las mujeres, que hablábamos que es un grupo que tiene una infradetección diagnóstica y este es un estudio en que estudia adultos y adultas que no han recibido diagnóstico y que realmente se ve que en general reciben 11 años más tarde los adultos el diagnóstico de TEA una vez que van pidiendo ayuda y que los errores diagnósticos en mujeres están relacionados con psicosis, con cuadros afectivos, con problemas de identidad de género y con trastornos alimentarios y que en el varón son más relacionados con problemas de conducta. Existe un fenotipo femenino mucho más sutil, es decir, más relacionado con alteraciones muy leves a nivel de cualidad, es decir, cómo integran la comunicación verbal y no verbal, más relacionados en que pueden tener iniciación social, pero son desinhibidas, con menos respuesta, con más inocencia, con más rígidas y menos reciprocidad, que muchas de ellas parecen tímidas, por eso en las evaluaciones se les ayuda mucho y por eso muchas veces nuestros instrumentos no funcionan, porque son muy listas, son expertas en copiar y por lo tanto si estás aplicando un A2, piensas que no te entienden y les ayudas, pues estás perdido porque no vas a ver nada, van a conciliar todos los síntomas y por lo tanto es muy importante que en el grupo de adultos sin discapacidad seamos muy estrictos, dando muy poco ayudas con nuestras maneras de trabajar. Y la presentación de las mujeres, pues vamos a ver que muchas veces parecen totalmente normotípicas, con mucha emocionalidad. Son mujeres que vemos que tienen 2 o 3 más riesgo de haber tenido victimizaciones, violaciones, experiencias muy negativas. Existe, yo creo que una enorme estigmatización muchas veces por las familias, muchas veces sus familias no quieren darnos información sobre ellas, vienen muchas viviendo casi en la indigencia y lo que vamos a ver es esta discrepancia que hay en que por una parte funcionan, pero por otra parte a nivel de cognición social vamos a ver que están alteradas. Este es el estudio que publicamos en Nature Genetics, donde es un estudio de 37.375 personas que hicimos secuenciación de todo el genoma y entonces demostramos en que había como un umbral de vulnerabilidad genética que se combinaban diferentes tipos de mecanismos y que las mujeres tenían un umbral mayor, es decir, que para que estar afectadas tienen que tener una carga genética mayor. La pregunta es si están más severamente afectadas. Un poco a nivel de instrumentos de evaluación, ya para terminar, un poco recuerdo que las entrevistas que hacemos para los adultos, el Autismo Spectrum Quotient o el RATS, pues no, son muy poco válidos, que a nivel de pediatría, pues
en cierta manera, los screening, que yo creo que hay mucha discordancia también, hay asociaciones que apoyan, que tendríamos que pensar en screening universales, mientras otras apoyan solo en el grupo de riesgo. Yo creo que, dado también lo que estamos viendo, a que aquellos que no se diagnostican en infancia tienen una peor evolución, igual son cosas que tenemos que replantearlo. Evidentemente tenemos el ITC como en la fase 1 de screening en el nivel 1, el MChat, y luego tenemos también entrevistas como el NODA, el SORT, dentro de lo que es el Level 2, que se pueden hacer vía telemática, o el STAT, también como el nivel 2, que son entrevistas que incluyen aspectos de observación. El ADI y el A2 sabemos que son entrevistas de evaluación diagnóstica, y ayer hablaba Joaquín también un poco del ADI y del A2. Si somos muy estrictos en los criterios que exigimos, tenemos una sensibilidad del 62%, por lo tanto, nos dejamos un 38% fuera. ¿Y qué quiere decir? Que nos dejamos lo más level. Por eso, siempre en investigación utilizamos criterios más flexibles del ADR, y es lo que se recomienda también en clínica. Es decir, que cumpla criterio, por ejemplo, en sociabilidad y 2 puntos por debajo en comunicación, o que cumpla criterios en comunicación y 2 puntos por debajo en sociabilidad, o bien que cumpla el criterio de dimensión social y 2 puntos por debajo en el área de conductas repetitivas. Así lo que hacemos es mejorar la sensibilidad del ADR, y el A2 pues también incluimos lo que es la clasificación de espectro. El A2 ha sido validado también en pacientes con sordera, o también el ADR en pacientes con déficit de visión, que esto es un grupo muy difícil de diagnosticar. Y también tenemos ahora una validación del A2 adaptado para el grupo de adultos con discapacidad intelectual. Dentro de lo que es la evaluación de la comorbilidad, la verdad es que no tenemos ningún instrumento adaptado. Yo hace poco me revisé todos los artículos que había para ver qué instrumentos para evaluar comorbilidad tenía algo de evidencia. Y esto es un poco que, a ver, si queréis luego me los podéis preguntar, pero por ejemplo, pues hay entrevistas diagnósticas como el Autism Spectrum Comorbidity for Children, está también el Autism Comorbidity Interview para la comorbilidad del TEA. Hay el Behavioral Problems Inventory Short Form para aquellos con discapacidad. En depresión pues tenemos el CASI para niños, y para la edad adulta el mismo grupo ha desarrollado el ADAT. Porque la realidad es que los instrumentos que utilizamos para comorbilidad, que son iguales que aquellos que no tienen autismo, la verdad es que no tienen prácticamente validez. Y luego está la escala de alexitimia, una parte muy importante por la relación con depresión, y también tenemos cuestionarios de suicidio, pero que realmente no son específicos para autismo, y para ansiedad pues tenemos la Hospital Anxiety Depression Scale por adolescentes y adultos, o bien la Anxiety Scale for Children. No voy a entrar en calidad de vida porque creo que es un tema que se va a hablar aquí, y también hay determinado tipo de esta entrevista para el ARFID o para trastornos alimentarios, y las ruminaciones muy importantes en adolescentes y adultos, pues tenemos también esta escala, la Ruminative Response Scale. Por otra parte, lo que decía, ya para terminar, a nivel, el gran problema es que no tenemos instrumentos que valoren cambio, pero es que tampoco los tenemos. Es decir, se van desarrollando, pero sigue habiendo mucha controversia. Los que se han utilizado ha sido el ABC, que es un cuestionario muy desarrollado para el grupo con discapacidad intelectual, pero que no evalúa aspectos no verbales ni la cualidad de la interacción. También el CGI, que es un instrumento que utilizamos mucho en psiquiatría para evaluar cambio, sobre todo a nivel de la funcionalidad y la mejora.
y el BAPS, el Vineland, que es los que más se han utilizado. Está el Calibrated Índice Score de HELA2, que está basado en las puntuaciones totales de HELA2, que no incluye severidad y que se ha utilizado sobre todo para cambio a lo largo de los años. Y el más prometedor es el BOSC, que es un instrumento que tiene una grabación de 10 minutos de un niño interaccionando con el evaluador o con el padre, donde se codifica muy semejante, está basado muy en HELA2, pero con una puntuación entre 0 y 6, por lo tanto tenemos más rango para evaluar la mejora. Ahora se acaba de publicar también el grupo de Jonathan Green, que funcionan en el PAC, HELA2 BOSC, es decir, que es un fragmento de HELA2 que se graba y que se codifica como en el BOSC. Es decir, que tampoco hay que hacer estas entrevistas y se pueden hacer de manera retrospectiva. Esto es una revisión, si queréis hacer, que se acaba de publicar de Grasinski sobre todos los instrumentos que tienen cierta efectividad de cambio, siempre con muchas limitaciones. Y un poco, solo también ya para terminar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué piensan los padres de cómo les damos la devolución diagnóstica? Pues un 50% de los padres piensan que no lo hacemos muy bien. Sobre todo porque no nos dirigimos a lo que a ellos les importa. Por ejemplo, dan mucha importancia a cómo transmitimos la información de manera positiva, cómo individualizamos la información de sus hijos, cómo abordamos el colegio. A ellos les importa mucho el colegio, que nos coordinemos con el colegio. Y, por otra parte, también las guías abordan muy poco de cómo tenemos que dar la información a los adolescentes, a los niños, y los incluimos con los padres, y que ellos muchas veces están muy preocupados de cuándo y cómo le van a decir a sus hijos el diagnóstico. Y un poco ya a nivel de conclusión, que es importante mejorar la detección y diagnóstico temprano, especialmente en grupos más complejos para diagnosticar. El diagnóstico de autismo siempre debería ser un diagnóstico diferencial en problemas de salud mental de edad adolescente o adulta, relevancia a la formación de profesionales de salud mental del adulto en aspectos evolutivos tempranos y en su presentación en infancia y edad adulta, el desarrollo de instrumentos de evaluación y diagnóstico validados en adolescentes, adultos y mujeres, y desarrollo de instrumentos de medida de cambio para la evaluación de efectividad de tratamientos en grupos más homogéneos fenotípicamente. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Amaya, por el ejercicio también de síntesis. Como tenemos la gran oportunidad de tener esta tarde el punto de encuentro, dejamos las preguntas para ese momento, que vamos a tener una hora donde pueda Amaya responder a todas vuestras dudas. Nuevamente, Amaya, nada, muchísimas gracias y seguimos ahora con la siguiente intervención. Gracias.